Bienvenidos a una porción más de las Escrituras. Estamos viendo el Pentateuco, Humash en hebreo, los 5 primeros libros de Moisés, como la base de la revelación que Dios dio a su pueblo Israel y como lo pidieron los apóstoles en Hechos 15, que fuera hecho con los gentiles que entrábamos al movimiento de Jesús. Hoy veremos la porción de Tetzabeh, que quiere decir ordenarás. Y el tema que queremos desarrollar son las vestiduras de santidad. La porción comprende entre el capítulo 27 y versículo 20 del libro de Shmot, es decir, Éxodo, hasta el capítulo 30, versículo 10. Vamos entonces a empezar con una oración para que nuestro Dios nos guíe, nos acompañe. Para mí siempre es una necesidad orar porque verdaderamente queremos que Él se revele a nosotros por medio de su palabra. Acompáñenme, por favor. Señor, te damos muchas gracias por llegar hasta este lugar con alegría, con gratitud. Ayúdanos a explicarnos de una manera que sea fiel a tu palabra y que pueda ser comprensible y fácil a cada uno de los que hoy gentilmente nos observan, nos ven y nos siguen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, como ya lo decíamos entonces, la porción tiene por nombre Tetzabeh. Y como siempre nos gusta, bueno, este segundo año de las porciones, edificar sobre la construcción de lo que se hizo el año pasado. Y el año pasado vimos con respecto de la primera palabra que describe la porción, que es la palabra tetzabeh, que tradujeron como ordenarás. Pero en hebreo, más que girar una instrucción de una orden, aunque sí representa eso, pero más que ello, representa el volver a una persona competente con respecto de alguna función del cielo. Es decir, cuando Dios le dice a Moisés, ordenarás a tu hermano en función del aceite que se tenía que traer, que fue la lectura del año pasado, él le estaba diciendo, vas a poner tus manos sobre él y el poder de Dios va a venir sobre él de tal forma que será competente para hacer las cosas. El año pasado también vimos que la luz que emanaba del candelabro y qué significaba un poquito acerca de eso. Y aterrizamos en los estatutos perpetuos como leyes incambiables y por eso nosotros lo asociamos con las promesas de Dios que no cambian. Para empezar, este año vamos a empezar la lectura un par de versículos después de lo que lo hicimos el año pasado. Vamos a ir al capítulo 28, versículo 1. Pero es importante tener en mente que Dios a su pueblo, a sus hijos, jamás nos pediría algo que sabe que no podemos realizar. Por lo tanto, cuando está ordenado, Dios mismo provee la competencia, la habilidad o el poder para hacer lo que nos está pidiendo. En el Nuevo Testamento a esta habilidad, a esta competencia se le dio un nombre y es el Ruach HaKodesh, o sea, Espíritu Santo. Y es que el poder que viene por tener la vida eterna en nosotros por medio de Jesús, nos lleva a tener ahora sí la necesidad de volvernos para ser como Dios, para ser como Dios, y por ende nosotros pues hemos recibido esa habilidad de parte de Dios, que es una porción de Dios en nosotros, que nos lleva a poder lograr aquello que Dios mismo nos ha pedido. Vamos a leer el capítulo 28 y versículo 1 de Shmot, de Éxodo. Pues el año pasado tratábamos del 27, de 20 hasta el final del capítulo, y hoy pues retomamos el siguiente capítulo y dice así, verso 1: entonces harás que se acerque a ti de entre los israelitas tu hermano Aarón y con él sus hijos para oficiar para mí como ministro, dice, como Cohen, como sacerdote, podrían decir algunas versiones. Aarón con Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón.
Es importante recordar que cuando Dios le está diciendo estas instrucciones a Moisés, Moisés se encuentra en la primer subida de los 40 días y 40 noches. Todavía no tiene él las tablas de la ley. Todavía no ha ocurrido el pecado del becerro de oro. Por lo tanto, todavía está en pie el deseo de Dios de que el pueblo pudiera operar y pudiera vivir como sacerdotes y como reyes. Esto se va a acabar con con este pecado en donde Dios establece y Dios le clarifica al pueblo que no pueden hacerlo por sí mismos, y entonces ya ordena un sacerdocio levítico para especialmente oficiar todo lo concerniente a los pecados. Sin embargo, él en este momento histórico pues todavía tiene en mente a Dios me refiero, que el pueblo ha de ser sacerdote para Dios, pero a pesar de ello también hay una función que Dios quiere que Aarón y sus hijos pues representen, quizás modelen, y eso es más o menos lo que está describiéndose ahora mismo. Para mí es muy importante que nosotros tengamos esto claro, porque si no podemos perdernos en cuanto a dónde tendríamos que interpretarlo. Ahora, Dios entonces también está diciendo que si todo el pueblo va a ser Cohen, este Aarón y su descendencia van a ser especialmente Cohen o sacerdotes. Em, y vemos que Dios mismo se está reservando a Aarón y a su descendencia para que modelen, para que vivan, para que hagan y el pueblo pueda tener un modelo qué es lo que se espera de ellos. Y también para que el lector bíblico que lee esto después de la muerte de Jesús entienda cómo ha de ser la vida de ese lector. Hoy en día que no hay una casa sacerdotal levítica que está acabado y que como enseña Hebreos no volverá. Entonces el creyente, el ministro de hoy en día, me refiero al creyente en Jesús que ha sido designado y denominado por Dios para volver a un sacerdocio, ya veremos esto, Pedro lo enseña muy bien, cómo es que esta persona debe de comportarse, y esto tiene todo que ver con nosotros, esto tiene todo que ver con los seguidores de Jesús. Hay algunos que les gusta divorciarlo, pero esto tiene todo que ver con nosotros. Aarón y y sus hijos servirían un propósito hasta que llegara el tiempo en donde este sacerdocio, perdón, tendría que ser reemplazado. Pero aún hoy en día nos modelan la expectativa de un Dios que es santo, que espera que nosotros también lo seamos y que nos ha dado la habilidad, la competencia, el poder para hacerlo. Hoy, en el siglo XXI. Con esta idea fresca vamos a leer el versículo 2, el cual dice así: harás vestiduras de santidad para tu hermano Aarón, para gloria, es decir, cabod o peso, y hermosura, esplendor, tiferet. Y luego Dios le da una orden muy específica y tenemos que empezar a tener mucho cuidado con qué es lo que esto significa. Queremos corregir una mala idea que dan la mayoría de las traducciones que consultó este servidor. La mayoría de las traducciones dicen vestiduras santas, como queriendo pensar o dar a entender que lo santo era la vestidura. Y esta es una idea que se ha traducido a muchos de los elementos que tienen que ver con lo que Dios hace o con cómo Dios opera. Uno de ellos lo veremos con el favor del Señor la próxima semana. Es el aceite, para poner un ejemplo. Se piensa que si se unge con aceite una casa, el aceite tendrá algún poder cuando realmente el poder es inherente a Dios. En este caso,
no es que la vestidura sea santa o la vestidura sea sagrada. Lo sagrado no es nada de eso, lo sagrado es Dios. Estas vestiduras son una idea de Dios, por lo tanto son, y de hecho en hebreo dice Begdei Kodesh, eso quiere decir vestiduras de la santidad, vestiduras de la santidad, dando aquí a entender que son las vestiduras que Dios tiene en mente para el trabajo de los sacerdotes. Entonces, eh, como lo hemos enseñado, tenemos que recordar que la santidad es una distinción que Dios nos da a su pueblo. Cuando ellos se ponían estas ropas, querían dar a entender algo, y eso es lo que queremos dilucidar en esta oportunidad, que Dios espera que nosotros también hoy en día lo coloquemos sobre nuestro carácter, lo coloquemos sobre nuestros valores, nuestro comportamiento, etcétera, etcétera. Entonces, solo enfatizar que no, la vestidura no era santa en sí porque tuviera algo especial, sino que eran vestiduras de santidad porque eran lo que Dios había denominado que debían de hacer. Esta santidad, como se lo ve en Dios, es una distinción que Dios hace con respecto de lo que se conoce como lo común o profano y lo kodesh, lo apartado. Y Dios tiene mucho que decir con respecto de esto. Por ejemplo, Dios ha apartado un pueblo de entre las naciones para que sea Kodesh. ¿Por qué? Porque Él es Kodesh. Es, dicho de otras, en castellano, Dios ha apartado un pueblo para que sea santo porque Él es santo. Y la idea de la santidad es una distinción que Dios hace, pero no es idea de ningún humano. Dios dejó estipulado qué es precisamente lo que significaba esta santidad. Si nosotros procediéramos a preguntarle a cualquier persona creyente en Jesús, ¿qué es la santidad? Estoy seguro que muchas de las respuestas que obtendríamos tendrían que ver con actividades, como por ejemplo buscar la santidad es declarar un ayuno o hacer muchas oraciones o hacer vigilias. Normalmente a ese tipo de actividades le llaman santidad. Pero la santidad, hemos de decir, se define a partir de Dios, del carácter de Dios, de quién Él es, y precisamente es Él quien la define. Nuestro tema va a tratarse entonces de la capacidad que Dios otorga a una persona en función de la santidad, porque no solamente es Él quien la define, Él también la modela y espera que nosotros tengamos esta, este rasgo de su carácter. Sigamos la lectura de Shmot, que es Éxodo capítulo 28, versículo 4, sigue diciendo, estas son las vestiduras que harán. Y entonces empieza a dar un listado de cuáles son las vestiduras de la santidad, con la cual que es vestirse de alguna forma de Dios, que es algo que Él espera que los sacerdotes hagan. Dice, un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Harán vestiduras de santidad para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Versículo 5. Tomarán para ello el oro y la tela azul, púrpura, escarlata y el lino fino. Y el resto del capítulo se dedica a girar instrucciones específicas con respecto de dichas vestiduras. Y entonces decimos que estas vestiduras son la expectativa que Dios tiene que los sacerdotes hoy en el siglo XXI nos pongamos. Y esto tiene que ver con el sacerdocio individual de cada creyente. Por lo tanto, nosotros tenemos que relacionar esto desde el Evangelio y el Evangelio empieza a colaborarnos para que nos aclaremos algunas ideas. La primera de ellas, quiero que lo haga conmigo en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Persigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El autor de la carta de Hebreos está enseñando dos aspectos muy importantes que hay que no solamente lograr, hay que perseguir, se debe
de emplear un esfuerzo del creyente en la búsqueda de esto. Este verbo también tiene un énfasis como que dijera persiguen ardientemente, como que se esfuercen demasiado. En primer lugar, o dos cosas. En primer lugar, el concepto bíblico del shalom, que tiene que ver con estar íntegro, completo. Y en segundo lugar, la santidad. Persigan la paz con todos y la santidad. Esta combinación de paz y santidad, como consecuencia, o si no la perseguimos, la consecuencia es no poder ver al Señor, no poder ver el respaldo del Señor. Y es que eso tiene todo el sentido, porque nuestro Dios es santo y aquel que se acerca de Dios ha de estar trabajando en la santidad como Dios lo definió. Y por eso el creyente del siglo XXI, que realmente esté interesado en conocer a Dios, en disfrutar, voy a permitirme llamarle a un concepto con el cual no estoy muy de acuerdo, es el concepto de la presencia de Dios, de disfrutar de la presencia de Dios, de disfrutar del deleite de Dios, del entender a Dios, es por medio de la santidad. Mientras más avancemos nosotros en los procedimientos del Señor, en las competencias del Señor, los mandamientos, Dios empezará a mostrarse y a revelarse como Él es cada vez más a nosotros. Esto no es un mérito humano, sino es el resultado de que al convertirnos a Dios, al ser más como Dios es, vamos pudiendo nosotros ver. Es como que el hecho de ser obedientes en la instrucción que Dios nos da, en los mandamientos que Dios nos da, en las competencias que Dios nos da, el hecho de ser obedientes bota de nuestra mirada el concepto o cosas que impiden ver a Dios, cosas que impiden acercarnos a Dios. Es como que nosotros recibimos una revelación nueva cada vez que actuamos desde una competencia a Dios. Los vestidos del sacerdocio nos enseñan que tenemos que, si queremos relacionarnos con Dios, tenemos que vestirnos, tenemos que aprender esa educación de parte de Dios para vestirnos de los mandamientos de tal manera que esto nos abra, perdón, con claridad la mente de quién es Dios, de cómo se refleja Dios, etcétera, etcétera. Hoy en día esto se ha desvirtuado mucho, pues se dice que hay que conocer a Dios, que hay que intimar con Dios y se dejan afuera los mandamientos. Esto es una completa contradicción en sí mismo, porque el que se acerca de Dios, el que se acerca a Dios, pues tiene que hacerlo con paz con sus hermanos, por supuesto, pero también con, perdón, con santidad. Es como algo que nos permite a nosotros ver a Dios, no tanto un mérito, sino algo que hace que en nosotros exista la capacidad de ver a Dios más y más. Entonces, estas vestiduras que el sacerdote se ponía reflejaban muchas cosas que ellos tenían que hacer para poder soportar la gloria de Dios. Y eso sigue siendo vigente para nosotros. Si nosotros decimos que estamos cerca de Dios y tenemos todas las actividades de santidad, pero evitamos los mandamientos, pero evitamos las promesas de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. No estamos viendo a Dios como Él es, porque Dios tiene un carácter y ese está reflejado en sus competencias. Colosenses capítulo 3, versículo 12 nos enseña. Entonces ustedes como escogidos de Dios, santos, ¿ya? El adjetivo que se da, y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Este contexto que Pablo está hablando en este momento es aquel famoso versículo que dice que ya no hay judío, que ya no hay griego, sino que ahora el Señor nos une a todos nosotros. Pero justamente después de eso está diciendo, sí, nos une, pero el contexto de unidad tiene que ser desde la escritura, tiene que ser desde la Torá. Si bien ya se está cayendo
la discriminación de ser o no ser de una raza específica, Dios sigue llamando a un pueblo y la plataforma en la que se debe de conocer ese pueblo es por medio del revestimiento de la santidad, por medio de la, como está diciendo aquí, revestirse de la compasión, de la bondad, etcétera, etcétera. Y esto nos llevaría a explicar o nos llevaría a señalar que esto que Pablo está enseñando aquí es la forma como debemos enfrentar los mandamientos. Es lo que nos permite encontrar la santidad. Es decir, nosotros o los sacerdotes, para ponerlo en un ejemplo más claro, si entraban solamente a oficiar a Dios sin las vestiduras de la santidad, pues se enfrentarían a problemas muy grandes. Este caso lo vivieron Nadab y Abihu, los hijos mayores de Aarón, que entraron en desorden y salió fuego de la presencia de Dios y los consumió. Entonces, probablemente estaban obedeciendo un mandamiento, que era el de presentar algo al Señor o en la mente de ellos, porque el fuego era también extraño, pero no tomaron en cuenta el cómo hacer las cosas. Entonces, si decimos que los mandamientos son el qué, ahora las vestiduras sacerdotales nos están presentando el cómo. Y el Evangelio nos está diciendo aquí que es por medio de la bondad, por medio de la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Esta situación nos hace a nosotros conectar entonces que en el siglo XXI las vestiduras de santidad están vigentes. Por eso nos llama a nosotros santos llamados a tomar las vestiduras de cómo podemos nosotros relacionarnos con Dios. Yo quiero también señalar que cuando leemos, por ejemplo, que Éxodo ha dicho y ha hablado con respecto del pectoral, el efod, el manto, etcétera, etcétera, Pablo, que está probablemente interpretando este mismo capítulo de Éxodo, estaría diciéndonos que las vestiduras tienen algo que ver con esto. Lo que no quiero decir es que el efod significa la bondad, o no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que es cómo nosotros debemos de prepararnos para cumplir con los mandamientos de Dios. Esto se aclarará un poquito más en los próximos versículos, así que leamos. Colosenses 3:13 dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Es decir, el vínculo de la paz, el vínculo del shalom, el vínculo de la humildad, de la mansedumbre, siguen siendo los vínculos por medio de los cuales Dios nos pide que nos relacionemos, pero nosotros tenemos que estar vestidos de estas cosas. Verso 14. Sobre todas estas cosas, y mire cómo usa el apóstol aquí la figura, dice, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Verso 15. Que la paz del Mesías reine en sus corazones, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Verso 16. Que la palabra del Mesías habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con himnos y canciones espirituales, cantando al Señor, a Dios con acción de gracias en sus corazones. Muy interesante todo esto y lo que está enseñando y lo que representa para nosotros con respecto de las vestiduras sacerdotales. En su carta, el apóstol Pedro, su primera carta, él también nos enseña algo y yo quiero que lo veamos. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido. Y subrayo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Y aquí vemos que una de las funciones de los creyentes es representar un sacerdocio eh, real en función de anunciar las virtudes del Mesías que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, como creyentes, hemos de tomar nuestro sacerdocio muy en serio, según lo enseña el libro o la carta de Hebreos, en donde Jesús nos ha colocado en posición de ser ministros de Dios sin aún ser levitas. Nosotros debemos de seguir trabajando en el proceso de nuestra salvación, no en ser salvos, he de decirlo, sino en que por ser salvos, por haber sido rescatados, comprados, reconciliados con Dios, quizás es la mejor forma de decirlo, hemos de vivir la salvación. Y esa vivencia se llama la santidad. Nuestra porción contiene entonces todas las vestiduras, perdón, que un sacerdote tenía que vestir para oficiar delante del Señor. Estas vestiduras en sí mismas, perdón, no eran santas, sino que representaban un aspecto de Dios y por eso eran vestiduras de la santidad, porque de alguna forma iban a reflejar el carácter de Dios en función de algo y también servirían como un modelo para los israelitas en ese momento histórico para que ellos pudieran imitar a los sacerdotes, cosa que decimos y recordamos se interrumpió por el pecado del becerro de oro, pero una vez venido el Mesías, serviría para que nosotros supiéramos cuál es el comportamiento que un rescatado, ahora sí alguien que ha sido hecho real sacerdocio, pudiera tener y pudiera eh, desplegar y evidenciar en su vida. En alguna medida, Dios espera que nosotros reflejemos su carácter, reflejemos sus mandamientos, sus competencias. La vida desde dentro de la escritura es una vida muy remuneradora, porque la mayoría de estas competencias y mandamientos tienen una promesa para nosotros, y aunque nosotros no lo hacemos por ello, sino por el gozo de hacer el debido proceso de las cosas, Dios de todas maneras se encarga de bendecirnos, de agregarnos y como lo hemos enseñado en algún lugar con respecto de Deuteronomio capítulo 28, que Él hará que las bendiciones nos alcancen. El ser humano, el creyente en Jesús, más bien dicho, que ha sido rescatado por Jesús, es vestido con la justicia, como lo señala el profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 10, en donde dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi ser se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia. Como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. De esta manera Dios nos ha vestido. Yo quiero invitarnos a abrazar la santidad de Dios. Se lo ha visto como meramente actividades humanas, pero señalamos y recalcamos que el único capaz de decir qué es la santidad es Dios, y cada uno de sus procesos y procedimientos que están escritos en la Biblia refleja un aspecto de su carácter, y es lo que espera que es lo que Dios espera que nosotros tengamos y para lo cual nos ha capacitado a nosotros para vivir dentro de cada una de esas competencias. Querido hermano que nos ve, si usted es salvo, Dios espera que usted viva dentro de sus mandamientos, no por sus mandamientos, no que dé la vida por los mandamientos, sino que viva dentro de los mandamientos que reflejan la competencia de Dios. En el tiempo del Éxodo, en el desierto, Él escogió a Aarón y a sus hijos, 4 hijos para empezar, y les dijo, esto es lo que ustedes tienen que hacer para oficiar delante de mí, para relacionarse conmigo.
El Evangelio hoy nos ha dicho, así es como nos relacionamos con Dios, así es como hemos de vivir nosotros los mandamientos de Dios. Ya no de una forma acusadora, de una forma que juzgue, que establezca juicios en contra de los demás, sino de una forma que glorifique a Dios por medio del amor que hay en nosotros. Recuerde, persiga la santidad, porque sin la santidad es imposible ver al Señor. Yo le agradezco por sintonizarme, le agradezco por estar acá, tenga la libertad de compartir esta enseñanza si le ha bendecido y lo invito a que nos acompañe de hoy en 8, en donde estaremos tratando el siguiente tema en las porciones que es equitizar. Pues ya veremos esto cuando lleguemos ahí. Y también los viernes a las 8 de la noche estamos terminando el Evangelio según Marcos. Que esté muy bien, muchas bendiciones. Hasta pronto.